Gracias a todos por acompañarnos. Soy Leticia Gaitán. Bienvenidos a Nicaragua Debate, producido por 100% Noticias, Despacho 505, Nicaragua Actual y La Lupa, con el objetivo de promover la discusión de ideas y propuestas en un año de incertidumbre electoral. Los opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora aceptaron la invitación. Cristiana Chamorro, George Enríquez se excusaron, mientras Medardo Mairena no contestó nuestra invitación. Desde España me acompaña Uriel Velázquez, quien estará pendiente de las preguntas que nos realizarán nuestros seguidores a través de las redes sociales. Hola, Uriel. Adelante, Uriel. No escucho. ¿Ustedes escuchan algo? No, estoy como... Vamos a presentar un perfil de cada uno de los... bueno, ahora, adelante, Uriel, ya tenemos el audio con Uriel. Adelante, Uriel. Ahora sí, gracias Leticia, gracias a todas las personas que se conectan a esta hora en Nicaragua Debate. Soy Uriel Velázquez, periodista de Despacho 505, y sin más preámbulos, para dar inicio a este Nicaragua Debate, vamos a presentarles un perfil de cada uno de nuestros precandidatos de la oposición nicaragüense: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora. Este es el perfil de cada uno de los candidatos. Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tiene un máster en Administración Pública en Harvard. Es máster en Ingeniería de las Energías Renovables. Fungió como docente en universidades de Nicaragua. Fue secretario general del Ministerio de Defensa. Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Alianza Cívica. Fungió como director ejecutivo de FUNIDES entre 2014-2019. Fue director general de la Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua, viceministro de Hacienda, secretario técnico de la presidencia durante el gobierno del presidente Enrique Bolaños. El doctor Juan Sebastián Chamorro tiene un máster en Economía de la Universidad de Georgetown y PhD en Economía por la Universidad de Wisconsin-Madison. Miguel Mora, fundador del primer canal de noticias de Nicaragua, 100% Noticias, actualmente confiscado. Es excarcelado político de la dictadura Ortega Murillo. Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana UCA. Ganó el Premio Libertad de Prensa 2019, otorgado por el Comité de Protección de Periodistas CPJ. Desde el 2019 es miembro de la Coalición Nacional y del PRD. Félix Maradiaga. Bienvenidos a los tres y tienen 2 minutos para responder cada pregunta. Se realizó un sorteo virtual y Juan Sebastián Chamorro iniciará, luego Miguel Mora y posteriormente Félix Maradiaga. Hay desconocimiento de la población sobre las organizaciones de oposición y los políticos. Lo vimos con la reciente encuesta de Sid Calot. ¿Por qué los ciudadanos nicaragüenses tienen que confiar en ustedes? Adelante. ¿Puedes repetir? No se te oye, Leticia. Ok, reiteraré la pregunta. Hay desconocimiento de la población sobre las organizaciones de oposición y los políticos. Lo vimos con la reciente encuesta de Sid Calot. ¿Por qué los ciudadanos nicaragüenses tienen que confiar en ustedes? Te oye entrecortado, Leticia. Se escucha entrecortado. ¿Me escucha bien ahora? ¿Me escucha? Gerald, ¿está escuchando él? Un poquito entrecortado. Okay, uno. Voy a repetir la pregunta. ¿Hay desconocimiento de la población sobre las organizaciones de oposición y los políticos? Lo vimos con la reciente encuesta de Sid Calot. ¿Por qué los ciudadanos nicaragüenses tienen que confiar en ustedes? No se oye. No logra captar la pregunta. No, se pierde, se baja y se pierde.
¿Iniciamos con Miguel Mora o mantenemos el orden? Porque si no, no está... Ok, vamos a presentar la pregunta en la pantalla para que la pueda leer Juan Sebastián Chamorro y dar inicio al orden que ya se hizo en el sorteo virtual. No se escucha. Vamos a iniciar con Miguel Mora, entonces. Adelante. Bueno, hay problemas, ¿no?, con el audio. Gajes del oficio, colega. Yo primero quiero agradecerles a ustedes, jóvenes periodistas, promesas del periodismo, jóvenes de Nicaragua, jóvenes valientes, valiosos. Quiero agradecerle a mis colegas Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, a quienes aprecio mucho y sé que estamos en la misma línea de batalla, y creo que agradezco que estén con nosotros y conmigo también en este debate, porque es una muestra para el pueblo de Nicaragua de que se puede hacer democracia incluso bajo una férrea dictadura. La pregunta, no sé si me están escuchando, yo medio escuché, creo que es, ¿por qué tienen que confiar en nosotros? Y se me vino a la mente algo rápido de la Biblia, de Jesús, cuando dicen: no confíes en los que hablan, de lo que dicen, sino lo que hacen. Y creo que la dictadura ha hecho todo lo posible para bloquear los medios masivos de comunicación. 100% Noticias es un ejemplo, y acopar todos los medios masivos para que nuestro mensaje, nuestro accionar sea opacado lo más que se pueda. El hecho de no poder proyectar nuestro mensaje es un acto de censura férrea. Creo que ustedes y la oposición, el pueblo azul y blanco, el pueblo de Nicaragua, los mismos sandinistas inclusive, tienen que ver lo que hacemos nosotros, no lo que dicen de nosotros o no lo que nosotros decimos de nosotros. Creo que por nuestros hechos, como dice Jesús, es que nos conocerán y conoceremos a los demás. Creo que estamos ante una, como decía hoy la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, delante de una oportunidad cívica irreemplazable, y no podemos darnos el lujo de perderla. Tenemos que luchar por esa oportunidad, restaurar nuestras libertades, exigir la libertad de los presos políticos, el retorno de nuestros exiliados y la libertad de expresión. Yo creo que nosotros, y yo creo que mis colegas también conocen a Félix, conocen a Juan Sebastián, me conocen a mí, y por los hechos creo, muchachos, es que, y al pueblo y a todos los que nos están escuchando, es que nos tienen que valorar. Vamos a pasar ahora con Juan Sebastián Chamorro. Ok, gracias, Leticia. Lamentablemente tu comunicación se ve entrecortada, pero quisiera agradecer a todos los medios de comunicación que han hecho posible este evento, este debate. Realmente lamento de que sea de esta manera y no presencial, para poder estrecharle la mano a mis hermanos de lucha, a Miguel y a Félix, pero muy contento de estar compartiendo con todos ustedes y todos los que nos ven este importante debate, y ojalá que en un futuro, en una Nicaragua democrática, este tema de los debates sea algo normal, algo común, algo que ocurra normalmente. Yo creo de que lo que están planteando las encuestas, lo que plantea la pregunta que hacía Leticia, yo creo que lo fundamental acá es que la gente conozca la trayectoria de cada uno de los aspirantes, conozca el currículum, conozca en qué ha trascendido, y que sepan exactamente de qué está hecho cada una de las cosas. Yo en particular he sido un servidor público la mayor parte de mi vida, he desempeñado cargos importantes dentro de la función pública, y me ha llenado de mucha satisfacción haber hecho eso. Fui viceministro de Hacienda y Crédito Público, estuve de secretario técnico de la presidencia, igualmente como director general de la Cuenta de Reto del Milenio y como director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Una vida
al servicio del servicio público, valga la redundancia, con muchas personas que he conocido en mi vida profesional, en todos los territorios, en todos los departamentos y municipios de Nicaragua, que me ha llenado de una gran experiencia, conocimiento, no solamente de la función pública, pero también de la función privada, porque también he desempeñado cargos en la función privada. Entonces yo creo que para comenzar es importante que la gente conozca qué está hecho, estos nuevos liderazgos, y este tipo de debates, este tipo de intercambios son fundamentales para que la gente pueda conocer exactamente la trayectoria y que no oigan cuentos o que simplemente se dejen llevar por una imagen, una fotografía o un apellido. Realmente es muy importante resaltar, y con esto quiero culminar, el hecho de que he sido un funcionario, un servidor público, como funcionario público, y también en la parte académica, y yo quiero traer esta experiencia precisamente en la política de servicio para que pueda poder ayudar a Nicaragua a convertirla en lo que queremos todos que sea, un país en crecimiento, sin pobreza, sin desigualdades y con las aspiraciones de todos los nicaragüenses puedan llenar su aspiración. Muchas gracias, estamos en tiempo, Juan Sebastián. Vamos a pasar con Félix Maradiaga. Recuerden que tenemos 2 minutos para contestar cada pregunta. Muy buenas noches, me quiero sumar a las palabras de quienes me han antecedido, expresando mi gratitud a este medio de comunicación, a los periodistas, a mis colegas, pero especialmente al pueblo de Nicaragua, que en medio de los desafíos no ha perdido la fe. Con relación a la pregunta de la confianza, yo quisiera tomar un ángulo distinto y más bien señalar con gran satisfacción un pueblo rebelde que, a diferencia del tipo de ciudadanía que existía antes de abril, no le da cheque en blanco a nadie. Señalar más bien con admiración el hecho de que el despertar de abril ha llevado a una ciudadanía que escudriña, que analiza, que cuestiona el poder. Gran parte de la situación actual que tiene Nicaragua en el desempleo, que tiene a Nicaragua en una situación de miles de hermanos nicaragüenses en el exilio, hermanos presos políticos, en gran consecuencia es el hecho de que una parte importante de nuestra ciudadanía no cuestionaba los liderazgos, no escudriñaba la vida, los antecedentes, las credenciales de los liderazgos políticos. Y particularmente la juventud ha sido muy acuciosa en cuestionar esas credenciales individuales. Así que yo veo esa falta de confianza más bien como el despertar de una ciudadanía que hace auditoría social, que revisa la vida de cada uno de los políticos como un testimonio abierto. Perdón que está abierto un micrófono y está entrando un background. Gracias, Uriel, muy amable. Como una ciudadanía distinta que cuestiona y que hace auditoría ciudadana del desempeño de cada uno de nosotros. Pero para terminar, quiero decir una cosa. Yo vengo de una familia de clase media que vivió exilio, que vivió confiscaciones, que conoce en carne propia el dolor de lo que es no tener los ingresos suficientes para poder adquirir educación de calidad. Mi madre tenía que viajar como migrante para poder comprar los calzados, el útil escolar de mi hermano y de mi persona. Así que conozco en carne propia lo que es tener que luchar día a día para poder construir una Nicaragua de oportunidades para todos. Finalmente quiero señalar de que la confianza debe estar puesta en Dios, en nuestra capacidad individual y colectiva de construir una nación de oportunidades. Confiar en nosotros mismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix Maradiaga. Pasamos a la siguiente pregunta. Todos los sectores de la oposición hablan de que la unidad es importante para derrotar a Ortega. Desde el 2018 hay intentos de unidad que no se concretan. Expliquen a los ciudadanos del país qué están haciendo sus organizaciones para que se dé esa unidad. Empezamos con Juan Sebastián Chamorro. Leticia, sigo sin escuchar la pregunta, así que podemos hacer la misma metodología de la pregunta anterior, porque no se te escucha, se te quiebra bastante. ¿Me escuchan a mí? Sí. Voy a hacer la pregunta, Leticia, si me permitís, para que ganemos tiempo. Estamos en vivo y la gente está también haciendo sus preguntas. La pregunta que estaba haciendo Leticia es: todos los sectores de la oposición hablan de que la unidad es importante para derrotar a Ortega. Desde 2018 hay intentos de unidad que no se concretan. Explique a los ciudadanos del país qué están haciendo sus organizaciones
para que se dé esa unidad? Gracias, Juriel, por la repetición de la pregunta. Efectivamente, desde que inició esta crisis, yo he sostenido de que la unidad es fundamental, es una condición necesaria. ¿Qué quiero decir con esto? De que sin unidad no va a ser posible el cambio democrático. Pero la unidad, creo yo, que parte del problema que ha habido es que se ha interpretado como que si fuera el fin en sí mismo, el objetivo a alcanzar. Y es realmente el inicio del proceso que lleva a la democratización. Y entonces ha resultado difícil hablar de la unidad porque no la hemos visto en ese concepto. ¿Cómo podemos hacer para que se motive una unidad efectiva? Creo yo que lo primero que tenemos que tener es lo que queremos dejar. Queremos dejar esta dictadura cruel que lleva ya todo estos daños económicos, este desempleo, que lleva también consigo muerte, destrucción, exiliados, presos políticos, crisis socioeconómica. Y para tener esa motivación de buscar en la unidad tenemos que estar bien claros de ese objetivo que queremos dejar. Y asimismo, para motivar la discusión sobre la unidad es importante hacia dónde queremos llegar. Queremos llegar hacia una nueva Nicaragua democrática, gobernada de manera justa, donde los derechos y las garantías constitucionales se respeten, que se conduzca a una Nicaragua donde no vuelvan a haber nunca más presos políticos, donde se respeten los derechos y garantías, donde se genere la estabilidad económica que el pueblo necesita, que se generen los programas de inversiones públicas que le ayuden a resolver los problemas de la pobreza, que mejoren los servicios públicos y la infraestructura en general, que fomente la generación de empleo y que genere también la equidad entre todos los nicaragüenses. Si somos capaces de mantener esos dos objetivos, el objetivo que queremos dejar, esa Nicaragua del pasado que queremos dejar, y el objetivo del futuro, la Nicaragua que queremos lograr, creo que se va a facilitar mucho la discusión sobre la unidad en la oposición. Creo que hay lecciones aprendidas que tenemos que aprovechar, todos y cada uno de las organizaciones, de poner posiciones sectarias y con generosidad trabajar en beneficio de la unidad. Sí, nosotros estamos listos. Solo queremos el día, el lugar y la hora. La Coalición Nacional, como un actor político beligerante, una realidad política, tiene una comisión lista para ir al lugar donde la Alianza Ciudadana nos indique, para hacer todo lo que se ha escrito muy bonito, todo lo que expresamos, hacerlo realidad. Y una primera acción que tenemos que hacer es sentarnos de frente, sin descalificaciones, sin arrogancia, calificarnos como interlocutores pares. No decir solo yo soy, en buen nicaragüense, el tuani y los demás no existen. Nosotros, pese a esas descalificaciones, hemos extendido la mano, estamos obviando todo tipo de insultos y descalificaciones, y por Nicaragua, porque hay un mandato. Y yo como expreso político lo siento, cada día que perdemos en no sentarnos a escucharnos para iniciar el proceso de ponernos de acuerdo en un proceso de unidad, es un año prácticamente de lo que significa estar encarcelado, y sobre todo en cárceles de máxima seguridad. Entonces, nosotros en la Coalición Nacional estamos listos, estamos obviando cualquier tipo de ofensa y descalificación, porque sabemos que el mandato del pueblo nicaragüense es únanse, pero únanse ya, dejen de estar hablando. Nosotros estamos esperando de parte de la Alianza Ciudadana que nos digan, repito, el día, el lugar y la hora. Y nosotros, sin ninguna condición, la Coalición Nacional se sentará a escuchar los planteamientos que tienen nuestros hermanos de la Alianza Ciudadana. Y esperamos que con el mismo respeto y calificación nos escuchen también a nosotros. ¿Me escuchan ahora? Disculpen que la señal está bastante mala. Pero bueno, estos son desafíos pequeños. Los desafíos tecnológicos son pequeños en comparación a los desafíos más grandes que vamos juntos
a sobrepasar. Les decía que la unidad se tiene que demostrar con hechos. La unidad no solamente es un asunto retórico. He mencionado en otro momento que la nación nicaragüense vive uno de los momentos más difíciles y más complejos de la historia reciente, porque además de la represión de la dictadura que nos ha robado los derechos, nos ha robado libertad, secuestra diariamente a personas. Recientemente supimos de la ola de represión que incluso vivieron algunas personas en la ciudad de Masaya y en otros puntos de Nicaragua. Además de todo eso, existe el enorme reto de podernos poner de acuerdo, no alrededor de personas, no alrededor de siglas o de casillas, sino una unidad alrededor de un plan de nación que de una vez por todas desplace una dictadura que es parte del pasado y que no tiene ninguna solución para los problemas reales del país. Un plan de nación alrededor de la urgencia de construir empleos de calidad, alrededor de establecer un proceso de justicia que le diga no a la impunidad, alrededor de crear condiciones para el retorno seguro de los exiliados, para transformar el presupuesto general de la República alrededor de una inversión de calidad en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad ciudadana. Esos son los grandes problemas del país. Nosotros como unidad nacional, como coalición nacional, hemos dicho que estamos listos para conversar sin ninguna condición en el momento en que se nos llame. Es urgente y está frente a nosotros ese reto de poder construir un país de paz con libertad, de futuro con memoria, de prosperidad incluyente con justicia social. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Me escuchan los tres? ¿Me escuchan los tres? No escucha Juan Sebastián. Bueno, que entonces Uriel pase a la siguiente, que Uriel haga la pregunta. Ok, ¿ya escucha? Ok. Pasamos a la tercera pregunta. El régimen de Daniel Ortega tiene hasta el mes de mayo para impulsar reformas electorales según el plazo establecido por la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Ustedes estarán dispuestos a ir a elecciones con garantías mínimas o peor, sin reformas? Adelante, Juan Sebastián. Gracias, Leticia. Nosotros como oposición creo que tenemos que tomar una decisión muy importante con relación al ambiente general de las elecciones. En particular, creo yo, de que la resolución de la Asamblea General de la OEA marca una pauta aceptable de estándares internacionales para la realización de las elecciones en condiciones mínimas, diría yo. Pero yo creo que es fundamental de que esta presión que se le debe hacer a la dictadura desde afuera y también y sobre todo desde la oposición nicaragüense para que estas reformas se den, tiene que prevalecer. La Comisión de Justicia de la Iglesia Católica el día de hoy lo decía clarísimamente, de que este es un año electoral donde está la oportunidad de resolver la problemática socioeconómica, política, humanitaria y ahora sanitaria de Nicaragua. Y si esta oportunidad se desaprovecha y si no hay reformas políticas para que efectivamente encontremos la solución, Nicaragua va a sufrir serias consecuencias. Entonces yo creo que es fundamental y creo yo que un tema muy importante que en este tema de las reformas electorales, que las podemos enumerar, pero en realidad no generaría mucho debate porque estoy seguro que tanto Miguel como Félix compartimos los 7 puntos de la OEA. Estuvimos también apoyando la resolución del grupo promotor de reformas electorales y este es un ejemplo. Quiero resaltar este ejemplo de la visión política en las reformas electorales donde sí ha habido unidad en la acción de parte de las fuerzas opositoras. Todas las fuerzas opositoras hemos estado de acuerdo con que estas reformas tienen que darse con el contenido de estas reformas y con el lenguaje específico, artículo por artículo de estas reformas para efectivamente buscar la solución a esta terrible crisis que lleva ya casi 3 años y que ha llevado muerte, destrucción, desempleo, presos políticos que tienen que salir también y es la única forma para encontrar la solución a esta problemática. Muchas gracias. Pasamos con Miguel Mora. Sí, en mayo hay un punto de inflexión importantísimo, porque en mayo se le dice a esta dictadura, ustedes ni corran que van a ser out. ¿En qué sentido? Si la dictadura no presta las condiciones habilitantes que significan
la liberación definitiva de todos los presos y presas políticas, el restablecimiento pleno de los derechos y garantías ciudadanas y el retorno seguro de nuestros centenares de miles de exiliados, más las reformas electorales que se basan en aproximadamente 9 puntos esenciales en mucho articulado de la reforma, la misma comunidad internacional le va a decir a esta dictadura: te desconozco desde ya. Ya no hay posibilidades para que vos puedas decir que hay elecciones libres y transparentes en Nicaragua, y ni corras que sos out. Entonces, planteen esa disyuntiva cuando la OEA, los Estados Unidos y la Unión Europea digan no hay condiciones, el régimen continuó capturando, no da libertades públicas, no liberó a presos políticos, no permite la organización de los partidos y las coaliciones, no permite la reunión cívica y pacífica, mucho menos la libertad de expresión. En ese momento la comunidad europea le dice: estás listo, Ortega, usted es ilegal, lo que vaya a hacer es ilegal. Yo creo que la dictadura la va a tener que pensar, porque estamos hablando del futuro económico, del futuro de Nicaragua. Pero si está el otro planteamiento y la comunidad internacional dice hemos logrado las condiciones necesarias, observación internacional y otras 5 o 6 puntos, y han liberado a nuestros presos políticos, entonces hay que ir a las elecciones, porque estamos seguros que tenemos la mayoría del pueblo de Nicaragua y tenemos que garantizar, primero, ir en unidad, garantizar una casilla única y candidatos únicos para apoyarlo todo y no confundir al pueblo. Son dos escenarios que se van a ver hasta en mayo. Muchas gracias, Félix Maradiaga. Sí, yo me quiero sumar a las adecuadas respuestas de quienes me han antecedido en la palabra, y más bien utilizar estos segundos que tengo para enfatizar la importancia de la libertad de los presos políticos. A la par de las reformas electorales, como muy bien han sido descritas, a la par del cumplimiento de la resolución de la OEA, tanto la que se dio en el 2019 en Medellín como la más reciente resolución de la OEA en octubre del año 2020, tenemos que recordar que existe una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que hace presos políticos, una condición electoral fundamental. No sé si en este momento hemos perdido conexión, lamentablemente estamos en una situación muy desafortunada de internet, pero quisiera enfatizar en el tema de la libertad de los presos políticos como una condición fundamental. Muchas gracias. Le queda un minuto todavía. Bueno, en este momento vamos a pasar a un espacio para que ustedes puedan tener un derecho a la réplica, reafirmar una idea o replicar algún argumento. Vamos a comenzar en el mismo orden. En este momento vamos a dar derecho a reafirmar una idea o a una réplica. Vamos a comenzar en el mismo orden con Juan Sebastián Chamorro. Uriel, ¿pudiera repetir la pregunta? Lo que Leticia está diciendo es que en este momento hay un bloque para reafirmar una idea o una réplica de lo que ha sido este primer bloque. Si tienen algo que decir, tienen el mismo tiempo y en el mismo orden. Juan Sebastián, Miguel y Félix, adelante. Bueno, yo quisiera retomar el tema de la unidad y el factor que nosotros como precandidatos podemos hacer en resolver este problema de la unidad. Hay que pensar proactivamente. Yo en octubre pasado escribí una serie de puntos sobre la búsqueda de la unidad de la oposición nicaragüense, y fui bastante enfático en la necesidad efectivamente de encontrar esta unidad en la forma de un acuerdo político, y creo que los liderazgos podemos jugar un papel fundamental. Aquí estoy hablando específicamente tener la decisión de ir o no ir a las elecciones. Esto lo va a determinar efectivamente si las condiciones lo permiten. Si la decisión es ir a las elecciones, tenemos que encontrar un mecanismo que sea participativo, que sea democrático, que sea inclusivo, para que la gente pueda participar en este proceso y que se elija a un candidato o candidata única o único para hacerle frente a la dictadura. Y los que no queden
como candidato único, que apoyen al candidato único sin ningún tipo de reserva y que no hagan campaña aparte. Igualmente creo yo que es importante firmar un acuerdo de ir en una casilla única, hacer lo mismo en la selección participativa para los diputados, y creo que esto es algo que nosotros como liderazgos de las distintas organizaciones podemos hacer en nuestro carácter de aspirantes a la presidencia o precandidatos. Yo creo que eso sería una buena señal de parte de nosotros. Así que los invito a mis hermanos para que consideren esta posibilidad de hacer un llamado a la unidad y de poner en caso de que el que no quede, apoye al que quede. También creo yo que es muy importante resaltar el tema del voto en el exterior. Eso es un elemento que no se puede dejar de perder, y obviamente lo que se ha mencionado con el tema de los presos políticos. Miguel Mora. Sí, yo le hice un reto a mi hermano Félix, a mi hermano Juan Sebastián y a otros líderes que estamos en esta fiesta democrática, que es entre todos plantear nuestras ofertas, pero comprometernos a que vamos a someternos a un mecanismo de consulta popular y firmar un documento donde el que salga vencedor van a ser reconocidos por los demás. Y no solo eso, vamos a apoyar a esa fórmula y a esos candidatos que van a la Asamblea Nacional. Pero también le hice este reto, hagámoslo ya nosotros, invitemos a los otros. Lo hice ante la comunidad de exiliados de Costa Rica, ante Hagamos Democracia, y le pedí a Hagamos Democracia que nos elaboren ese documento y que nosotros en una conferencia de prensa, todos los precandidatos, firmemos este llamado de unidad tanto a la Alianza Ciudadana como a la Coalición Nacional y nos comprometamos a someternos todos a este proceso. Eso está en nuestras manos. Tal vez no está en nuestras manos que la Alianza Ciudadana mande la invitación o acepte la coalición, pero sí nosotros, que ya hemos dicho que estamos de acuerdo en este proceso para no competir uno y dividirnos entre nosotros, lo podamos hacer ante la nación en un documento público a través de Hagamos Democracia o cualquier otro organismo. Yo les tiro ese reto, que esto lo podemos hacer la semana que viene. O sea, firmamos ese documento, decimos lo que nos comprometemos ante la nación y le hacemos un llamado tanto a la Alianza Ciudadana como a la Coalición Nacional para que se inicien esas pláticas, para que se dé lugar el día, la fecha y la hora, para que se concrete de manera efectiva. Nosotros lo podemos hacer, somos adultos y sabemos qué es lo que queremos y podemos mandar ese mensaje de unidad al pueblo de Nicaragua. Muchas gracias, Félix Maradiaga. Sí, muchísimas gracias. Yo coincido con lo que ha dicho Miguel. Naturalmente, en la coalición hemos estado trabajando en ese mismo esfuerzo de encontrar una plataforma unitaria, pero sí quiero referirme a un tema que para mí es muy importante, y es la preocupación que tengo de que la ciudadanía con justa razón nos escucha hablar de unidad, nos escucha de que una organización entra a la coalición, sale a la coalición, forma otro bloque y luego se habla de unidad. La gente quiere acciones, y en ese sentido yo quisiera que más bien el debate político nacional pase a hablar de los temas de prosperidad incluyente, de la urgencia de frenar una situación nunca antes vista de pérdida de empleo. Son 2 millones, son medio millón de empleos perdidos en los 2 últimos años. En ese sentido hemos conversado alrededor de una propuesta de prosperidad incluyente. Esta propuesta concreta es un plan económico y social en donde el desarrollo y el crecimiento económico incluyente iría de la mano de la democracia y la libertad. Y quiero tomar prestadas las palabras que en algún momento dijo Monseñor Barros cuando nos recordaba de que la unidad y la transición democrática no tiene que estar pensada en función de intereses económicos, sino en función de la justicia, en función de la reducción de la desigualdad. Por esa razón creo firmemente que la política y el bienestar material y social de los nicaragüenses son elementos que están íntimamente vinculados. Esto quiere decir que con un gobierno democrático, con un gobierno capaz, con un gobierno generador de confianza nacional e internacional, sí es posible crear un entorno nacional de alta empleabilidad, es decir, un país donde se generen empleos,
donde se frene la fuga desesperada de los talentos nicaragüenses, de los jóvenes, de las chavalas y los chavalos que se van porque no encuentran oportunidades. Es decir, que pasemos a discutir de la unidad alrededor de planes de nación, alrededor de las formas en que podamos atender a las personas más vulnerables, porque el sano desarrollo económico requiere de un plan de nación que tenga como sus prioridades mejorar los niveles de ingreso, las condiciones reales de vida de todas las familias nicaragüenses. Quiero que recordemos que en este mes están entrando las niñas y niños a los colegios y ustedes, como yo, saben perfectamente lo que está costando comprar los zapatos, los uniformes, los útiles escolares. La población está pidiendo, está exigiendo que nuestro debate político, nuestro relato político pase de dejar de hablar de estas cosas que nos vemos al ombligo, donde solamente estamos hablando de los problemas internos de la coalición, de la alianza, de los partidos, y pasemos a hablar de los problemas urgentes de la población, esencialmente recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, de los ingresos, de las clases populares, de las clases medias. Ese es yo lo que en esta réplica enfatizar. Muchas gracias. Ok, le voy a pedir al colega Uriel Velázquez que active el micrófono para que pueda dar lectura a las preguntas que está haciendo la población en redes sociales. Vamos. Gracias, Leticia. Ahora sí, les invitamos a todos los que nos están viendo a través de las plataformas digitales de Despacho 505, 100% Noticias, Nicaragua Actual y La Lupa, a dejar sus preguntas para que nosotros las hagamos aquí en vivo a nuestros invitados. Hay varias preguntas relacionadas al tema de la unidad. Es una de las preguntas más recurrentes. Todos ustedes han hablado de unidad y de la necesidad de acordar una hora y una fecha para que se den esas conversaciones. Ustedes, como representantes, en este caso Félix y Miguel de la Coalición Nacional, Juan Sebastián de la Alianza Ciudadana, ¿podrían comprometerse aquí a proponer una fecha, una hora y un lugar para iniciar esas conversaciones? Gracias por sus preguntas relacionadas a este tema. Marvel Mora, Amalia Barrio, José Carlos Sánchez, Melvin Rodríguez y Rafael Herrera. Las respuestas en el mismo orden: Juan Sebastián, Miguel Mora y Félix Maradiaga. Adelante. Gracias, Uriel, gracias por la pregunta y lo que nos están escuchando, de la importancia de abrir todos los canales posibles de comunicación, porque eso es fundamental para fortalecer la unidad en su conjunto. Yo creo que ni Miguel tiene la personería jurídica del PRD, ni Félix tiene la miembro del Consejo Político, ni yo soy director ejecutivo de la Alianza Cívica. Creo que lo que nosotros podemos hacer es contribuir para que efectivamente los canales de comunicación se den, pero un compromiso de las organizaciones que dependen, como lo he mencionado, de el Consejo Político, la Asamblea Ciudadana o el Pleno de mi organización, es precisamente a las organizaciones que le toca tomar esa responsabilidad. Creo yo, además, de que el papel, digamos, de los precandidatos tiene que ir hacia buscar efectivamente la construcción de estos puentes entre las organizaciones. Así que, y esa es una de las razones por las cuales creo que es importante que nosotros sirvamos de estos puentes de canalización, pero que no seamos nosotros los que efectivamente hagamos este tipo de compromisos, porque siempre salen las suspicacias de por qué uno lo está haciendo. Una de las razones precisamente por las cuales dejé la dirección ejecutiva de la Alianza Cívica es porque este es un proceso ordenado, institucional, que tiene que seguir las organizaciones de acuerdo a sus mandatos de sus instancias superiores. Y yo creo que lo importante es de que los precandidatos sirvamos como puentes de comunicación. Por eso reiteraba de que lo que podemos hacer nosotros como liderazgo, como aspirantes a la candidatura a la presidencia, es efectivamente firmar un acuerdo y decir que la unidad es urgente, que tenemos que deponer posiciones que sean intransigentes, que tiene que prevalecer el respeto, efectivamente, el respeto a las instituciones, para que esta unidad efectivamente se dé. Pero para que esta unidad efectivamente se dé, tenemos que deponer precisamente este tipo de posiciones intransigentes que a veces prevalecen en la política nicaragüense. Y esto es lo que Adelante. Sí.
con el ejemplo, y yo comencé mi comparecencia aquí con el ejemplo. Imagínense esta foto en esta conferencia de prensa, firmando este documento, Juan Sebastián, Félix, Cristiana, Medardo y tu servidor. Y le decimos a las dos organizaciones, como bien lo dijo Juan Sebastián, no tenemos la representación, pero sí tenemos algún tipo de liderazgo en cuanto a las aspiraciones y lo que hemos hecho en nuestras vidas. Y decirle a las dos, únanse, siéntanse. Nosotros nos comprometemos a este proceso democrático de escogencia de consulta popular. Con ese ejemplo, nosotros estamos prácticamente obligando a los liderazgos que se resisten a sentarse por X o Y motivo, por intereses particulares, empresariales, sociales, sectoriales, a sentarse, porque todos los candidatos lo hemos dicho, pero no hemos hecho. Y cuando nosotros firmemos eso ante la nación, le estamos diciendo a la Alianza Ciudadana, no perdamos el tiempo. Los presos políticos están sufriendo cada hora y cada día. No perdamos el tiempo. Coalición Nacional, siéntense sin ningún tipo de condicionamiento. Para llegar a hablar de empleo, para llegar a hablar del costo de la vida, para que pagar menos la luz, para poder tener con qué comer, para pagar la gasolina, dejar de pagar la gasolina más cara del mundo, el voto es poderoso, las reformas electorales y las condiciones habilitantes son poderosas. Por eso tenemos que exigir con el ejemplo que el proceso de plática, de cero descalificación por Nicaragua, se sienten las partes, estos dos grandes grupos opositores, que quieran o no algunos, están en la coalición nacional y están en la Alianza Ciudadana, se sienten, digan lo que tengan que decir y comiencen este proceso de entendimiento. Hablando se entiende la gente. Gracias, Miguel. Adelante, Félix. Sí, yo no quisiera perder el tiempo valioso de nadie y solamente enfatizar lo que hemos dicho con los hechos, con las acciones, con el corazón. La unidad nacional no pone ningún obstáculo ni ninguna precondición para la construcción de una unidad de la nación nicaragüense, para arrasar completamente a un régimen dictatorial que es parte del pasado. En el caso de este servidor, recientemente finalicé mi periodo como miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional, pero sí tengo el respaldo de una organización que abiertamente ha dicho que quiere la Unidad Nacional y hacerle honra a nuestro nombre de Unidad Nacional. Es decir, la Unidad Nacional se ha pronunciado alrededor de una casilla única, alrededor de un candidato o candidata única y de un plan de nación único que atienda los urgentes problemas del desempleo, de la represión, de la falta de institucionalidad democrática, de la falta de una policía verdaderamente independiente que más bien reprime al pueblo de Nicaragua, del retorno seguro de los exiliados, la libertad de los presos políticos y otros temas urgentes. También quisiera aprovechar esta oportunidad en el ánimo de la total transparencia con la cual nos hemos conducido, tanto a nivel personal como unidad nacional, y recordarles a quienes no lo sabían que en septiembre del año pasado los miembros de la Coalición Nacional firmamos ya un compromiso de aceptar un proceso de unidad y de selección democrática de candidatos. No sé si mi hermano Miguel recuerda, pero ese documento ya está firmado, Miguel, y la población debe saber que ya hay un compromiso firmado. Entiendo que solo una de las organizaciones que en ese momento integraba la coalición no firmó el documento, pero ya hay un compromiso. Tenemos que movernos urgentemente a los temas inmediatos de solución de los problemas de vivienda del país, las soluciones de justicia, las soluciones alrededor de la impunidad, soluciones alrededor del empleo, alrededor del fin de la represión. La ciudadanía nos lo está demandando y aquí ante Dios, ante la patria, ponemos el corazón de la unidad nacional para decir de que no ponemos ninguna restricción. Estamos listos para la unidad. Muchas gracias. Gracias, Félix. La gente sigue dejando sus preguntas en las transmisiones en vivo de las plataformas de Despacho 505, 100% Noticias, Nicaragua Actual y La Lupa. Hay muchas preguntas todavía sobre la unidad. Ya hemos tratado de abordar este tema en este bloque. La siguiente pregunta sería sobre la posibilidad de una candidatura individual. La hemos sintetizado de la siguiente manera. ¿Puede comprometerse a que ninguna de sus organizaciones o a título personal
correrían separados en una contienda electoral, es decir, con una oposición dividida. Juan Sebastián. Gracias, Uriel, porque la pregunta es muy relevante y la posición mía ha sido bastante fuerte al respecto. Yo no voy a ser parte de un proceso que vaya a varias bandas. Ir a varias bandas solo generaría confusión en el electorado, la posibilidad de que la dictadura se robe más fácilmente las elecciones y generar la división. Por eso es que cuando renuncié al cargo de director ejecutivo lo decía tajantemente: voy a tratar de hacer todo mi esfuerzo para que se dé un proceso de unidad, y cuando este proceso de unidad se logre, y toda vez que se logre, entonces postularme a un proceso que sea democrático y participativo. Pero lo importante también, además de esto, es por qué se está haciendo esto: por el cambio de Nicaragua, para dejar esa Nicaragua de muerte, destrucción, de desempleo y convertirla en una Nicaragua próspera. Creo que con la experiencia que tengo en el sector público, en el sector privado, conozco de manera muy detallada todos los esfuerzos que se pueden hacer para generar empleos en Nicaragua. Mi experiencia, por ejemplo, en la cuenta Reto del Milenio, donde apoyé a más de 15.000 pequeños y medianos productores en la zona de Occidente, me ha hecho ver la riqueza, la enorme facilidad para generar riquezas en Nicaragua a través de ayudas que el Estado, un Estado democrático, producto de este cambio que estamos buscando a través de la unidad, le pueda dar esperanza a el pueblo trabajador para generar los ingresos. Hemos hablado mucho de que hay que generar empleo, pero la pregunta es cómo. Tenemos que tener un Estado que ayude, que facilite, que dé asistencia técnica, que facilite la canalización de recursos financieros, que ayude a promover Nicaragua, el acceso a los mercados, que se generen empleo y de esa manera generar las riquezas que necesita Nicaragua para efectivamente salir adelante. Entonces no perdamos de vista de que la unidad y el cambio democrático tiene que ir efectivamente asociado hacia la mejoría de las condiciones de todos los nicaragüenses, y eso es fundamental tenerlo en mente, y eso va a facilitar precisamente el proceso de unificación de la oposición, porque, como decía anteriormente, no se trata solamente de unificar, sino se trata también de inspirar, de que la gente sepa de que hay una oposición que sabe hacer las cosas, que va a saber gobernar y que va a generar un cambio para Nicaragua. Miguel, adelante. Creo que la unidad es el grito y el mandato que nos están pidiendo el pueblo de Nicaragua, y no podemos soslayar eso. Decía Félix que había un documento firmado. Sí, pero no lo firmamos todos, Félix. Recordad que fue la Alianza Cívica la que no lo firmó. De ahí todos los demás de la coalición. Ahora ya hay otro actor, C4L. Ahora hay otro actor, Alianza Ciudadana. Y hay otros precandidatos que se están viendo muy bien ante la opinión pública. Yo hablo de forzar con el ejemplo una firma entre todos que hemos dicho públicamente eso que acaba de decir Juan Sebastián, de que tenemos que ir en una sola casilla, con unas solas candidaturas, producto de una consulta popular. Pero todos tenemos que estar de acuerdo. Imagínense este escenario: la coalición nacional hace la consulta, nos rifamos, ahí el pueblo se decide, pero la Alianza Ciudadana saca un candidato de dedo. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Se dan condiciones habilitantes y la comunidad internacional y la presión nacional logran las condiciones estándares para ir a pelear el voto o a pelear las elecciones. ¿Qué haríamos ahí? ¿Quién es el que no se quiso unir? ¿Quién es el que de dedo quiso hacer esto? Por eso, para mí, el hecho de firmar hoy, dar la cara a la gente y decir todos los precandidatos estamos dispuestos a eso, eso obligaría a la Alianza Ciudadana y a la misma coalición nacional a ponerse de acuerdo. Entonces, yo creo que hay que ser claros en eso. Y la Alianza Cívica no firmó ese documento, y el Ciudadanos por la Libertad no ha hablado ni quiere hablar de eso, porque ellos están en otro tipo de proceso. Yo creo que las cosas se pueden ir haciendo paralelamente, buscando la unidad, pero también nosotros como precandidatos, dando el ejemplo, poder decirles, miren, aquí estamos unidos, únanse ustedes también. Félix, adelante, te escuchamos.
Y yo lo he dicho reiteradamente desde hace muchos meses. De hecho, como ustedes recordarán, porque fue en este medio en donde lo anuncié, dije de que si en determinado momento no había un candidato único, entonces yo estaría declinando en ese momento mi candidatura, porque no quiero ser un candidato de división. Creo que el país necesita unidad nacional para la libertad de los presos políticos, unidad nacional para generar empleo, unidad nacional para darle oportunidades a los más vulnerables, y la unidad nacional, la unidad de todo el país de cara a ese gran proyecto de nación de paz con libertad, de prosperidad incluyente, de futuro con memoria donde no haya impunidad, de oportunidades para todas las personas sin excepción. Para construir todo eso requiere un plan de nación que no está subordinado a una casilla, a una persona o a una organización. La enorme mayoría de los nicaragüenses son autoconvocados. La enorme mayoría de los nicaragüenses, azul y blanco, no tenemos partido político y estamos clamando por la libertad. Así que yo, con mucho gusto, como lo dije antes, lo reitero, estoy en este proceso sometiéndome a la voluntad del pueblo de Nicaragua en una consulta, porque creo que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero definitivamente nunca sería un candidato de una facción, porque creo fervientemente que la unidad es una responsabilidad histórica, y no unirnos sería incluso un acto de traición a los que más sufren, un acto de traición a las víctimas, a las madres de presos políticos, a las madres de las personas que fueron asesinadas, a los desempleados, a los trabajadores del Estado que están siendo expulsados de sus trabajos por no seguir los mandatos de la bandera rojinegra. Sería un acto de desagravio a los exiliados que resisten desde fuera. La unidad es una responsabilidad moral. Esa es mi posición. Gracias, Félix. Juan Sebastián, tomando en cuenta que se ha hecho alusión a tu organización de la no apertura para firmar el documento al que hizo referencia Miguel, tenés derecho a réplica. Adelante. Gracias, Uriel. La razón es muy sencilla. Nosotros estábamos en proceso de salida de la coalición nacional. Por eso fue que efectivamente no lo firmó, que como recordarán había un proceso de salida. Pero yo creo que aquí lo importante es entender las lecciones aprendidas del proceso fallido, diría yo. Y aquí yo creo que si vamos a hablar de responsabilidades, creo que todos tenemos que asumir responsabilidades de lo que de la situación en la que estamos. Quiero además decir de que la oposición nicaragüense tiene muchos retos, ha hecho muchos sacrificios y ha logrado muchos objetivos con las condiciones de la dictadura cruel y salvaje, con la represión, y creo que tenemos que sentirnos de alguna manera satisfechos de que hemos llegado acá con este debate, por ejemplo, con un esfuerzo de unificación que yo creo que va a salir adelante. Yo creo que la responsabilidad de lo que estamos hablando acá, estos liderazgos, y tomo la palabra, efectivamente, si yo lo firmé en octubre, la decisión de decir que no voy a ser parte de un proceso que desuna, sino más bien un proceso que una a la oposición, y no voy a ir por un proceso que sea por dedazo, y lo firmé y dije que voy a apoyar a un candidato único en caso de no ser este servidor el elegido, con mucha más razón lo haría con mis colegas perfectamente. Yo creo que eso es una responsabilidad histórica que tenemos que tener, porque la unidad es, como decía, una situación, un elemento, una condición necesaria para poder vencer a la dictadura. Entonces, yo creo de que acá no estamos hablando de miembros de organizaciones que somos dueños de las organizaciones. No podemos de alguna manera comprometer a plenos, a grupos ciudadanos, a asambleas generales, porque somos organizaciones democráticas, pero sí podemos hacer todos los esfuerzos posibles para que como líderes opositores seamos canales de contribución hacia la ciudad. Gracias. Hemos concluido este primer bloque de preguntas de la audiencia. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios en las transmisiones en Facebook Live de 100% Noticias, Despacho 505, Nicaragua Actual y La Lupa. Ahora vamos a continuar con el segundo bloque de preguntas de Nicaragua Debate y retornamos hasta San José con Leticia. Leticia, adelante. Gracias, Uriel. El escenario de que Ortega se va del poder en el 2021. ¿Cuál será la primera medida en materia de justicia? Adelante, Juan Sebastián. Uriel, ¿podrías repetir la vuelta? Sí, claro que sí.
La pregunta es la siguiente. En el escenario de que Ortega se vaya del poder en el 2021, ¿cuál sería la primera medida que adoptarías como presidente en materia de justicia? La entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la firma del Tratado de Roma, la entrada de los organismos de derechos humanos independientes, la conformación de una comisión de la verdad que sea verdaderamente de la verdad y que investigue los crímenes realizados por la dictadura, un plan de reforma al sistema judicial, de tal manera de que este sistema judicial de una vez y para siempre sirva al pueblo de Nicaragua, para que el sistema de justicia no esté a manos de una dictadura como un sistema gangsteril. Depuración de todas las instituciones relacionadas a la justicia, reforma al sistema penitenciario nacional para que los tratos denigrantes, humillantes y torturas de los presos políticos sean solamente una historia. Convertir en museo el Chipote, hacer todo lo posible para que efectivamente haya una fiscalía que defienda a la ciudadanía nicaragüense y que no sea una apañadora de criminales. De todo el sistema de justicia, que incluye además la policía, que tiene que ser completamente reformada, es muy importante hacerlo. Invitar a todas las organizaciones de Naciones Unidas, particularmente al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que venga a Nicaragua, para que vengan los relatores y se imparta una justicia donde le lleve verdad, le lleve reparación y le lleve paz y tranquilidad a la familia en la medida de lo posible. Es decir, tenemos que hacer que esta justicia vaya no solamente en una justicia depurada hacia el poder de la justicia, que no esté a manos de alguien por encima de la ley, sino que también a las víctimas, ponerlas en el centro de la política de justicia de un futuro. Gracias, Juan Sebastián Chamorro. Pasamos con Miguel Mora. Yo pediría de inmediato la renuncia de la alta jefatura del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional. Y pediría de inmediato el apoyo internacional para desarme de todos los paramilitares. Una vez hecho esto, dar entrada a todos los organismos de derechos humanos. Si hay todavía, incluso antes de eso, si hay todavía presos políticos, porque lo que está haciendo la dictadura es hacer una especie de puertas giratorias, pueden sacar a todos los presos y capturan, como han estado capturando a otros hermanos de la oposición o ciudadanos azul y blanco. Inmediatamente ordenar la liberación de todos los presos políticos y, como estuve ahí, sé que hay mucha gente desde antes del 18 de abril que fueron imputados de manera ilegal y les han metido crímenes de violación, drogas y crímenes comunes. Yo ordenaría de inmediato la liberación, mientras se da ese proceso, de toda esa gente que nosotros ya tenemos localizada. Es importante no hacer museo del Chipote. El Chipote es espantoso. Yo estuve ahí en el Chipote como 32 días. Eso se tiene que arrasar. Eso tiene que ser tierra arrasada. Ahí no vale nada. Ahí lo que podemos hacer es una iglesia que cubra toda Managua, que cubra toda Nicaragua. Iglesias de las dos religiones que cubran a Nicaragua. Pero el Chipote no hay que dejarlo. Eso es infame. Eso es ignominioso. Desde tiempos de los 60, de los 40 se tortura ahí. Eso hay que hacerlo, echar agua bendita ahí y poner iglesias para que ya se borre de una vez por todas. El hecho de tener tribunales especiales es importante, y comenzar a juzgar a todos los criminales de lesa humanidad. Gracias. Vamos a pasar con Félix Maradiaga. Quiero utilizar esta pregunta como un excelente ejemplo de las coincidencias que nos unen
en Nicaragua a los distintos liderazgos opositores. Yo creo que Juan Sebastián ha hecho una lista muy detallada de los puntos que, de hecho, conjuntamente en algún momento se trabajaron en las comisiones de justicia. Creo que ha hecho un resumen muy bueno. Yo quisiera también invitarles, si me permiten el comercial, a leer gratuitamente mi libro Guía para la Búsqueda de la Verdad, publicado junto con mi colega Uriel Pineda en mayo del año 2018, cuando publicamos un libro en donde precisamente hablamos de la creación de una comisión de la verdad, de una fiscalía independiente, de la adhesión de Nicaragua al Tratado de Roma, del establecimiento de un proceso de reparación para víctimas con el protagonismo precisamente de las víctimas, de un proceso también de memoria y verdad. Probablemente, y este es un comentario menor, pero dado que estamos teniendo un debate amistoso, le recordaría a Miguel que en Nicaragua hay separación entre iglesia y Estado. Yo no creo correcto utilizar el presupuesto público para construir iglesias, ¿verdad? Eso es un tema, quizás lo podemos hablar fuera del aire, Miguel, creo en el Estado laico, pero sí, como católico, como creyente, creo esencialmente que la búsqueda de la verdad también está iluminada por la espiritualidad, está iluminada por la fe y está iluminada por el compromiso de construir un país distinto. En las acciones concretas que ya se han dicho, yo no quisiera repetirlas, pero sí agregar la importancia de destituir al alto mando de la policía, derogar la ley de amnistía, que es una ley vergonzosa, derogar las leyes mordazas que se han establecido y establecer un programa nacional de acompañamiento y verificación para todas las víctimas directas, de reparación económica, atención psicológica y también de búsqueda de memoria, verdad y justicia. Yo creo de que lo que hay que resaltar es las enormes coincidencias que hay entre las excelentes respuestas que ha dado Miguel y que ha dado Juan Sebastián, lo que demuestra de que no tenemos distancias de opinión en lo fundamental. Nicaragua, para tener futuro, tiene que tener memoria. Gracias, Félix. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué han planificado para afrontar el atraso económico en el país, como el desempleo? No sé si Juan Sebastián logró escuchar mi pregunta, que la reitere Uriel Velázquez. Juan Sebastián, ¿escuchaste la pregunta? No, preferiría que me la repitiera para escucharla claramente. ¿Qué has planificado para afrontar el atraso económico en Nicaragua, como el desempleo, por ejemplo? Adelante. Muchas gracias. Como hacía referencia anteriormente, yo he participado en programas de desarrollo y conozco cómo erradicar la pobreza. Tengo un doctorado con especialidad en la medición de la pobreza y la realización de encuestas para medirla y entender qué es lo que afecta al pueblo nicaragüense. Pero no lo voy a aburrir con números ni estadísticas frías. Les voy a contar de que en la experiencia que tuve como director general de la cuenta Reto al Milenio, hacía referencia anteriormente, ayudé a más de 15.000 pequeños y medianos productores a salir de la pobreza, a la generación de empleo, a la generación de valor agregado, con una fórmula relativamente sencilla, una facilitación a lo que el productor o la productora o el comerciante necesita. Si necesita asistencia técnica, si necesita crédito, si necesita acceso a mercado, si necesita capital de trabajo, creo en un Estado facilitador que debe de ayudar a que el financiamiento privado y también estatal pueda ayudar a que estas herramientas lleguen a los productores. Quiero comenzar con algunos ejemplos, comentar algunos ejemplos. En el municipio de Tonalá, la cuenta Reto del Milenio apoyó a centenares de productores, muchas de ellas mujeres. Se les daba un sistema de riego de 3 manzanas, expandible a 10 manzanas, que podían hacerlo a través de los ingresos que generaban. Anteriormente estos productores de plátano vendían su fruta de manera muy rudimentaria. Se instaló un centro de acopio que le daba mayor valor agregado al producto, refrigerado, ya empacado, listo para ir a una planta procesadora en las afueras de Chinandega. Y este es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. La riqueza que tiene Nicaragua es enorme. Igualmente trabajé con más de 1.700 ganaderos dando alimentación de verano, mejoramiento genético. Apoyamos a los productores artesanos de La Paz Centro. Muchos de ellos siguen utilizando los hornos de leña eficientes que reducen la presión al medio ambiente, y ayudé a muchas cooperativas a salir de la pobreza. Cuando un productor se le da la herramienta para poder salir adelante, adelante, Félix. Perdón, Miguel. Adelante.
Para mí un presidente no es el sabelotón ni el gran, como te diría, el genio, el que se la sabe toda. Yo he entendido que el presidente es como un gran coordinador, que tiene que velar esencialmente por la integridad, por la honradez y la honestidad, por tener temor, aunque a Félix no le guste, a Dios, y mantener esos principios, y mantener esos principios llenos de un montón de especialistas técnicos, economistas, de lo mejor, para que nos ayuden entre todos a dar respuesta a ese gran problema que es el desempleo como producto de todo lo que ha hecho, el desastre que ha hecho esta dictadura orteguista, porque estamos claros que con el sandinismo en el poder no hay futuro para Nicaragua. ¿Qué es lo que sabemos? Y ya lo estamos haciendo, y ellos lo saben. Más de 100 especialistas, expertos en diversas áreas, económica, social, institucional, política, han estado trabajando por más de un año un documento que se llama Plan de Nación. Si queremos ser efectivos, tenemos que compartir ese trabajo, un trabajo valiosísimo. Ahí están los 100 primeros días que hay que hacer, el plan de emergencia, las primeras medidas económicas, las primeras medidas de coordinación a nivel internacional para restaurar la cooperación que ha sido bloqueada. Eso es un trabajo de centenares de profesionales nicaragüenses dentro y fuera del país que han dado ese granito de arena muy valioso. Yo creo que al ejecutar este plan, lo primero que hay que hacer es desbaratar todo este sistema de leyes y derogar y entablar nuevamente las relaciones con los principales socios comerciales para dar una confianza y restaurar la confianza de los empresarios en Nicaragua. Gracias, y los inversionistas. Se acabó el tiempo. Félix, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Primero, por alusión, quería recordarle a Miguel de que no es que no me guste, Miguel. La pregunta anterior era muy concreta sobre las iniciativas de gobierno y simplemente acoté de que el presupuesto general de la República no se debería usar para construir templos religiosos. Pero sí quiero, dado que es una alusión, decir de que Cristo es el centro de mi vida y no estaría donde estoy si no fuera por su voluntad de mi Salvador. Creo que la fe es algo que se vive espiritualmente y no se mezcla con el gasto público. No solamente lo quiero aclarar, Miguel. Pero directamente a la pregunta, uno de los principales problemas del régimen de Ortega fue vender a Nicaragua como un país atractivo por sus salarios bajos. Esa estrategia fue fallida y el resultado fue un país de mayor desigualdad y de alto desempleo. Un país donde unos pocos se volvieron inmensamente ricos y donde tenemos una de las clases medias más frágiles y pequeñas del continente. Eso será inaceptable en la nueva Nicaragua, porque Nicaragua no es un país pobre, es un país empobrecido por la ambición desmedida, creo, de unos pocos. Cuando hablo de prosperidad incluyente, hablo de un mejor Estado y de un mejor mercado. Yo sí creo que un presidente de la República debe conocer profundamente la economía, debe saber manejar la capacidad de traer inversiones, dado que estamos en un debate. Es importante que ustedes sepan que en el año 2015 recibí el premio Goddard del Chicago Council en Estados Unidos, que es uno de los premios más importantes a nivel mundial en emprendedurismo y en atracción de inversiones. Eso fue ganado precisamente por los trabajos que he hecho a lo largo de mi vida como inversionista de capital de riesgo. Actualmente estoy trabajando para proyectos del Perú, de Brasil, de Colombia, en este modelo de prosperidad incluyente. Quizás muchos nicaragüenses me conocen más por mi rol de activista de derechos humanos, pero lo que he hecho la mayor parte de mi vida ha sido precisamente trabajar en este tipo de proyectos de generación de empleo. Lo que estoy hablando es de un modelo de ganar-ganar, es decir, un Estado que invierte de manera más intensa e inteligente en educación, en innovación, una iniciativa privada que trabaja de la mano de los productores para generar mayor coordinación, asistencia técnica a pequeñas empresas, a los trabajadores por cuenta propia, iniciativas de inclusión financiera, asistencia técnica para elevar... Muchas gracias. Muchas y además gracias. De eso, estoy diciendo un plan de emergencia para los grupos más vulnerables. Gracias. Gracias, Félix. Vamos a pasar a la tercera pregunta de este segundo bloque. Varios sectores sociales y políticos plantean que se debe abolir el ejército de Nicaragua por su complicidad con la dictadura de Daniel Ortega. ¿Ustedes respaldan esta medida? ¿Tiene que ser de forma inmediata o será un proceso?
Empezamos con Juan Sebastián Chamorro. Gracias, Leticia. Un poco mejor la comunicación. Yo creo de que el ejército de Nicaragua tiene mucho que explicar en los sucesos ocurridos en abril del 2018. Los organismos de derechos humanos han señalado la presencia de militares altamente entrenados, evidencia de utilización de armamento pesado en contra de la población en operaciones limpieza. Y yo creo que para comenzar, este tiene que ser un elemento a que dilucidar y ver efectivamente los responsables de esto y el involucramiento que tuvo la institución del ejército en la comisión de estos delitos. Eso es precisamente parte del proceso de verdad y aclaración y de justicia que debe de existir en Nicaragua. Tenemos el ejemplo de Costa Rica, donde se dio la abolición del ejército y esto permitió de que el gasto público se concentrara en temas más prioritarios como efectivamente la frontera, la educación, las carreteras, etcétera. Una cosa muy importante que hay que ver acá también es que los ejércitos también juegan un papel importante en la defensa de la frontera, y una reforma o eliminación del ejército sí debería estar tomando en cuenta la defensa de las fronteras, las guardafronteras. Costa Rica tiene uno, ¿verdad? Y el ataque contra el narcotráfico, la defensa contra el narcotráfico. Entonces, definitivamente aquí estamos hablando de una reforma que debe ser necesaria, que es parte de la agenda nacional. Yo creo que esto debe ser parte precisamente de una discusión, someterla a una discusión pública, ya restablecida la democracia, para ver qué vamos a hacer con la institución armada. Tiene que ser una decisión de país, de decisión de cómo se va a transformar la fuerza militar, si va a desaparecer o no. Yo creo que es muy importante someter al soberano en esta discusión para que efectivamente tenga la legitimidad de la participación de todos los nicaragüenses sobre esta importante decisión, pero en lo personal creo que debe desaparecer. Miguel Mora. Sí, por alusión personal y para que no quede ahí, hay una ley de inversión público-privada. Y lo digo esto porque los que estábamos en el Chipote siempre soñábamos con esto, y cuando orábamos y hacíamos, vamos a desbaratar esto cuando cambie esto, porque esto no puede seguir. Y debería de haber aquí una iglesia o iglesias. Y se puede hacer con una colecta pública. ¿Por qué tiene que ser de los impuestos de los nicaragüenses? Yo te aseguro que si vos le decís al pueblo de Nicaragua, demos $1, un Córdoba, 100 pesos para hacer aquí un templo, donde antes fue un lugar de tortura, de satanismo y de sufrimiento, de muerte, te lo va a dar. Y no hay que encasillarse. Y yo lo hago porque eso era lo que soñábamos, y yo tengo que expresar, y no puedo quedar mal con mis hermanos expresos políticos. Yo creo que de entrada hay que pedirle la renuncia a las dos jefaturas. En cuanto al ejército, lo que corresponde es consultar a la población, referendo, plebiscito, que la población, que el pueblo de Nicaragua, el soberano, decida si quiere o no un ejército. Un ejército que además, más que militar, es un ejército de empresarios corruptos. Porque tiene que ser el ejército dueño de bancos, empresas y todo eso. ¿Lo queremos o no? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto podríamos invertir en educación? Que lo decida no el presidente ni los diputados, que lo decida la población en un referendo o plebiscito. La policía no tiene remedio, y he sido en carne propia víctima de eso. Y yo lo he visto. Esta policía está perdida, está partidarizada. Te puedes matar solo por pensar diferente. Y está bien contaminada. Yo no digo que todos los policías, pero sí bien contaminada. Y ahí tendríamos que pedir ayuda internacional, a como lo hizo en su momento doña Violeta. Recuerden que hasta su guardaespaldas eran de afuera porque ella no tenía confianza en la policía sandinista de los 80. Entonces, creo que la policía tiene que ser lo más primordial y ser lo más radical para el bienestar del pueblo. Gracias. Félix Maradiaga. Sí, yo voy a ser categórico en esto. Yo creo en la abolición del ejército. Probablemente no sea algo tan fácil, probablemente no sea inmediato, pero creo que tenemos un ejército de la Guerra Fría, un ejército construido alrededor de capacidades estratégicas y militares que corresponden a otro momento de la historia. Yo creo que para nadie es secreto que fui secretario general del Ministerio de Defensa
a mis 24, 25 años de edad, y trabajamos en aquel momento en el libro de la Defensa Nacional, en donde desde aquel momento, ya en el año 2005, cuando publicamos este libro, hablábamos de la importancia de la reconversión militar, es decir, en crear una fuerza de seguridad nacional más similar a lo que se conoce como una gendarmería, es decir, con capacidades de guardafronteras, capacidades de búsqueda, salvamento y rescate, capacidades de protección y resguardo de las fronteras marítimas del país, del patrimonio marítimo de los nicaragüenses, capacidades de colaboración con una policía de verdad, no con esta policía sancionada, en lucha contra el crimen organizado y lucha contra el narcotráfico. Lo que tenemos es un aparato militar al servicio de una familia, un aparato militar que ha desconocido el título 5 de la Constitución, que habla de un ejército no deliberante, un ejército independiente. Yo personalmente creo que los nicaragüenses tenemos que apuntar a una transformación de nuestro sistema de seguridad para tener no un ejército moldeado de la época de la Guerra Fría, sino una fuerza de seguridad y un gasto público de seguridad orientado a reducir la delincuencia, reducir el delito y, como repito, atender otras necesidades de los nicaragüenses. Creo que podemos soñar en grande y apostar a que Nicaragua sea un país con una fuerza de seguridad distinta, no partidaria, apolítica y al servicio de todos los nicaragüenses sin excepción. Gracias. Vamos a pasar con las preguntas que tiene preparada el periodista Uriel Velázquez, que fueron algunas que hacen la población a través de las redes sociales, que por supuesto tenemos una muy buena audiencia en Nicaragua Debate. Uriel, ¿puede dar lectura a esas preguntas que hace la población en redes? Gracias, Leticia. Sí, la gente está bastante activa en las redes sociales, están dejando muchas preguntas, insisten sobre todo en el tema de la unidad, insisten también en la necesidad de reformas electorales de los presos políticos, de esto ya hemos hablado en el primer bloque. También hay preguntas constantes sobre la participación de otros precandidatos de la oposición que no los ven en esta transmisión. Lo dijimos al inicio de Nicaragua Debate. Lamentablemente, Cristiana Chamorro no pudo estar con nosotros y el precandidato Medardo Mairena, que están preguntando bastante también por él, no respondió a nuestra invitación. Continuamos con el segundo bloque de preguntas de la audiencia. Nani A, B y otras personas que están conectadas preguntan mucho sobre los planes que ejecutarían de llegar a la presidencia en cuanto a la repartición de cargos públicos. ¿Cuáles serían los métodos que utilizarían para el otorgamiento de cargos públicos desde las más altas esferas hasta las municipalidades? Porque, como mencionan acá, actualmente con el régimen de Ortega, estos cargos se otorgan bajo lineamientos políticos. Juan Sebastián, te escuchamos. Gracias. Yo comencé en el sector público en el año 1997 y en el año 1998 fui nombrado director de políticas agropecuarias del Ministerio Agropecuario y Forestal a los 27 años. También estuve como viceministro de Hacienda y Crédito Público y como secretario de la Presidencia, secretario técnico y director nacional de inversiones públicas. Conozco el sector público de una manera muy detallada. Conozco los alcances de una buena ley que se llama la Ley de Servicio Público y Carrera Administrativa. Esta ley le da precisamente al funcionario público la protección para poder desempeñar sus funciones de manera profesional. También la selección para los cargos, esta ley lo establece a través de la meritocracia. Las personas que deben de estar en un cargo público deben estar basados en sus méritos, en su preparación, en sus valores y en su honestidad. Y debe haber un proceso competitivo y participativo para que estas personas puedan desempeñar cargos públicos, desde la persona que está en la recepción de un ministerio hasta el ministro mismo. Deben de tener la declaración de probidad. Los ministros tienen que ser personas de lo que es actualmente, que esa ley de carrera administrativa y servicio público realmente han violado todos los derechos laborales de los funcionarios públicos, los obligan a rotondear. La destrucción que hay sobre la institucionalidad del funcionario público me duele en lo personal porque vengo de esa tradición, vengo del conocimiento de centenares de funcionarios públicos con los que tuve la honra de trabajar durante toda mi carrera en el servicio público y me da mucho pesar verlos desempleados o haberlos corrido años de experiencia
tirados a la basura para poner a un funcionario que solamente sabe ondear la bandera roja y negra. Eso va a cambiar en un futuro, en la restitución del servicio público como un servicio honorable, como un servicio a la patria, servicio público, es decir, que el servidor público sirva al pueblo de Nicaragua y no se sirva a sí mismo. Gracias. Miguel Mora, te escuchamos. Hay que comenzar por quitar a todos los empleados fantasmas y a los paramilitares que están, y te voy a dar un ejemplo. Todo esto comenzó por lo del INS, porque han hecho fiesta del INS, quisieron incluso multar a los pensionados y golpearon a los viejitos. Hay como 15.000 empleados fantasmas innecesarios en el INS. Hay que meter auditoría y sacar. Hay mucha gente también, y tengo que venir en defensa porque muchos de los empleados públicos están ahí por obligación, porque no tienen otro empleo, porque son gente de carrera, que ha hecho carrera y que son honestos e íntegros y que no se han manchado las manos. Ellos tienen que estar tranquilos, porque no se vendría con un ánimo de revancha o de barrer, sino de limpiar toda esa podredumbre de corrupción que yo te estoy dando un ejemplo en el caso del INS. Estamos hablando aproximadamente de 15.000, cada uno gana 25.000 Córdoba, estás hablando de 10 millones, casi 11 millones de dólares al mes, solo por mantener toda esa planilla de, en su mayoría, paramilitares o empleados fantasma o como producto de la corrupción. Imagínate todo eso en el sector público. Y hay una gran mayoría de empleados que son dignos, que son profesionales y que hay que respetar, y ellos tienen que estar tranquilos en eso. El que no la debe, no la teme. Y creo que tiene que ser después buscar todas estas personas que han sido despedidas por simplemente haber pensado diferente y tratar de que gran parte de nuestro recurso humano que se ha ido como producto de buscar una mejor vida, jóvenes profesionales que se han educado brillantemente puedan regresar para que se sacrifiquen, porque si vas con el espíritu de sacrificio es una tarea muy grande y dolorosa estar en el servicio público. Gracias, Miguel. Félix, adelante, te escuchamos. Creo que es fundamental que el servicio público sea visto, resignificado y posicionado como un acto de amor a Nicaragua, un acto de servicio al país. En ese sentido, yo propongo concretamente en el tema de la construcción de un servicio público azul y blanco, en el sentido de que nunca más habrá una bandera roja y negra en ninguna institución del Estado, los siguientes 10 puntos. En primer lugar, respeto a los convenios colectivos de los gremios, como por ejemplo de maestros y trabajadores de la salud, con quien tengo una cercanía particular. Es lamentable que muchos maestros y trabajadores de la salud han sido expulsados por querer ejercer su profesión dignamente y no someterse al proselitismo partidario. Es fundamental respetar la integridad de la carrera administrativa, específicamente y de manera particular de los trabajadores que están en la primera línea de defensa y de lucha contra la pobreza. En segundo lugar, establecer un sistema de meritocracia. Juan Sebastián lo ha detallado con mucho cuidado. En tercer lugar, resignificar lo que originalmente era la ley 290, la ley de carrera administrativa, que fue completamente desvirtuada por el régimen de Ortega. En cuarto lugar, establecer un cargo de puntaje de concurso para los cargos públicos más técnicos. Establecer una carrera diplomática que fue completamente desmontada por el régimen de Ortega. En sexto lugar, cero tolerancia al nepotismo. Basta de ver el Estado como un botín en donde a los familiares y a los amiguitos se les reparten los cargos. En séptimo lugar, revisión de privilegios, que es eso de andar con los cargos del Estado, megasalario y del proselitismo en los cargos públicos. Octavo punto, reducción del 50% de los cargos ministeriales. Ortega ha creado un montón de cargos ministeriales sin sentido. Establecer el gabinete más joven en la historia de Nicaragua y finalmente reducir el salario del presidente al nivel del salario de un maestro de educación primaria como un compromiso por el país. Muchas gracias. Gracias, Miguel, y gracias por la respuesta a esta primera pregunta del segundo bloque de parte de las preguntas que llegan de la audiencia. La segunda pregunta, y ya que estamos hablando de los bienes públicos, preguntan mucho sobre los planes que tienen de llegar a la presidencia respecto a qué va a pasar
con la familia Ortega Murillo y el Frente Sandinista, que de ganar las elecciones la oposición, quedaría ahora el Frente Sandinista siendo la oposición del nuevo gobierno. La pregunta concreta es, ¿qué planes tienen para la familia Ortega Murillo, que ha sido señalada de violaciones de derechos humanos y abusos de corrupción, en cuanto a justicia y a sus bienes que han adquirido desde que llegaron al poder en el 2007? Es una pregunta que han repetido mucho en las plataformas digitales, que se las trasladamos aquí. Juan Sebastián. Gracias. En primer lugar, yo creo que un tema de amnistía tiene que estar completamente fuera de las posibilidades. Las amnistías han sido la causa de la inestabilidad política de Nicaragua en los últimos 150 años. Son decenas de amnistías y lo que hace la amnistía es precisamente darle impunidad a los criminales para poder seguir haciendo su fechoría. Precisamente la violencia que se da en el 2018, los asesinatos, es el resultado de la violencia no castigada por la justicia, y la amnistía simplemente la laxitud del sistema judicial nicaragüense para que los criminales se sientan con la impunidad de poder hacer lo que quisieron hacer y quitaron más de 350 vidas. Entonces, el tema de la amnistía y derogar la amnistía que puso la dictadura, que verdaderamente es una burla y un abuso a las víctimas. Hay una confusión clarísima entre Estado, familia, partido, gobierno, y estos bienes tienen que regresar a las arcas del Estado, particularmente todos aquellos que han sido aquellas inversiones en el sector energético, en el sector productivo, que han sido básicamente, por esta confusión, robados al pueblo de Nicaragua. Y estos activos, estas empresas, tienen que servirle al pueblo y no a una familia gobernante. Finalmente, con relación a la familia, bueno, aquí se tiene que establecer un sistema de justicia y nadie puede estar encima de la justicia. Precisamente ese es el sistema de justicia que estamos aspirando, que no exista nadie encima de la justicia, que nadie pueda decir yo mando por sobre un juez, y la investigación de los hechos ocurridos tiene que llevar efectivamente al castigo de los responsables de las violaciones de los derechos humanos y de los asesinatos. Si aquí no se hace la justicia, y la justicia va a llegar, acabamos de ver el caso de El Salvador, la justicia va a llegar y eso va a ayudar a reconstruir la nueva Nicaragua. Gracias. Miguel, te escuchamos. No más robo en la energía eléctrica y los combustibles, que ha sido un negocio familiar y que es de interés nacional, de seguridad nacional. Nosotros pagamos la energía eléctrica más cara del mundo porque está en manos de una familia el negocio, y pagamos la gasolina más cara del mundo porque está en el negocio de una familia. Eso tiene que ser intervenido de inmediato. Y Ortega, si no como ha repetido todo lo del 80 al 90, me imagino que va a buscar cómo a gobernar desde abajo. Creo que eso ya no puede pasar nuevamente. El Estado de Derecho tiene que ubicarlo, tiene que ubicar a él, a su familia y a todo su séquito y a todo su principal anillo de poder, que anda entre 1.500 o 2.000 sandinistas, porque no todos tienen el acceso a las fortunas y a la corruptela. Estamos hablando aproximadamente de 1.000 a 1.500 personas. Tienen que estar sometidos, creo que a las mismas leyes que ellos incluso han aprobado de cara a reprimir el pensamiento. Ortega tiene que evolucionar, ellos y su familia, y los sandinistas tienen que evolucionar, tienen que saber que el pueblo en su gran mayoría decidirá por un Estado de derecho, no con ánimo de venganza, y eso hay que destacarlo bien, porque la venganza es hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros. En mi caso, me confiscaron sin ningún argumento legal. No, aquí tiene que implantarse un proceso de investigación y ver si esos bienes son del pueblo de Nicaragua o si han sido como producto del robo de la cooperación internacional, como de seguro lo es. Ánimo de venganza es venir y hacerle lo mismo. Ánimo de venganza es ir a hacer lo que te hicieron. Y un principio, una regla de oro es: no hagas lo que a vos no te gustaría que hicieran, pero sí que le caiga todo el peso de la ley. Gracias,
Miguel, Félix, adelante, te escuchamos, 2 minutos. En la pregunta relacionada al tema de justicia hablábamos de la importancia de adherir Nicaragua al Estatuto de Roma, es decir, de que Nicaragua sea parte del sistema de justicia universal, y recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, los crímenes de lesa humanidad son juzgables internacionalmente, y obviamente familiares de la familia Ortega, no solamente el dictador, han estado involucrados en crímenes de lesa humanidad y tendrán que responder, porque como han dicho mis antecesores, no podemos seguir barriendo los crímenes de lesa humanidad debajo de la alfombra de la historia. Esos fueron los errores gravísimos que se cometieron después de 1989. Nicaragua fue, lamentablemente, el único país del mundo que ha tenido un conflicto armado de gran escala y nunca ha tenido una comisión de la verdad. Necesitamos una fiscalía independiente, necesitamos derogar las leyes de amnistía. En carne propia yo conozco lo que es ser confiscado, fui confiscado con mi familia en los años 80 y nuevamente recientemente en el año 2018, y creo que estas amnistías alrededor de los robos, amnistías alrededor de los crímenes, han dejado muchas heridas abiertas que el país necesita sanar. Pero la justicia no quiere decir venganza, hay que hacer una separación entre la familia Ortega y una buena parte de miembros del Estado, de trabajadores del sector público que no tienen culpa de los desaciertos del Partido Sandinista, de los crímenes del Partido Sandinista, de los crímenes de lesa humanidad que el dictador ha cometido, y hay que hacer una clara separación entre la justicia ante los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y el hecho de que hay una gran cantidad, como repito, de servidores públicos, de miembros del Estado, que están también secuestrados por un régimen orteguista. Y en ese sentido yo aprovecho la oportunidad para mandarle un mensaje a los maestros de escuela, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores técnicos del país, de que nuestra lucha es por justicia, por democracia, por libertad, por instituciones independientes, por una economía vibrante que genere empleo para todas las personas. No se trata de ver Nicaragua como una lucha entre izquierdas y derechas, esta es una lucha de democracia contra dictadura. Gracias. Gracias, Félix. Hemos concluido este segundo bloque de preguntas de la audiencia. Ahora vamos a continuar con el tercer y último bloque de preguntas de este Nicaragua Debate. Sin embargo, les invito a seguir dejando sus preguntas en las plataformas digitales de Despacho 505, 100% Noticias, Nicaragua Actual y La Lupa. Leticia, adelante. Gracias, Uriel. En este tercer bloque de preguntas, en 2020, cerca de 71 mujeres fueron asesinadas por hombres en Nicaragua y se convirtió ese año en uno de los más violentos para las mujeres. ¿Cuál es su posición sobre la violencia de género? Algunas defensoras critican que no se ve el tema con la gravedad que se merece. Juan Sebastián Chamorro. Gracias, Leticia. Yo creo de que este es un tema que se debe ver con la máxima gravedad del caso. El hecho de cometer un acto de violencia, mucho menos un asesinato, por la calidad de género es totalmente inaceptable. Y aquí sí debe haber el peso más fuerte de la ley. Y además debe haber una política de prevención a la violencia en contra de las mujeres y en contra de todos. Porque aquí tenemos que entender de que cuando se dan actos violentos como sociedad, la violencia perdura en toda su forma y el feminicidio es una de ellas y es realmente la fuerza de la ley la que se debe de implementar. Yo he sido una persona que ha trabajado por los derechos de las mujeres desde muy temprano en mi carrera profesional. Lo mencionaba Félix, de que había ganado un premio. Yo en el año 2008 obtuve el premio mundial de mujeres que progresan, dada por la organización Mujeres que Progresan. Fue un premio compartido por la congresista estadounidense Nita Lowey, y la razón por la cual nos dieron ese premio es porque rompimos la barrera en la construcción de las carreteras, particularmente León y Coneloya, a la entrada de mujeres a la construcción de carreteras, y ahora este fue un proyecto pionero y esto ayudó a que efectivamente las mujeres ahora sean parte de un sector donde no hay la participación de las mujeres. Mi percepción sobre lo que hay que hacer por la equidad de género se debe de centrar en tres cosas fundamentales. El tema del acceso, el ejemplo de las mujeres
en las carreteras. Entonces, hay que romper las barreras para que las mujeres puedan participar en todos los servicios. La solidaridad, es decir, de que los grupos de mujeres efectivamente puedan intercambiar en temas de violencia, en temas de eliminar barreras, y la asociatividad, porque la asociatividad hace la fuerza. Más recientemente trabajé, dirigí un trabajo de investigación sobre violencia digital en mujeres en liderazgo en FUNIDES, que tuvo un impacto muy importante también. Gracias. Gracias, Juan Sebastián. Miguel Mora. Sí, yo activaría de inmediato y de verdad todas las secretarías de la mujer que implantó en su momento, creo que doña Violeta, pero en verdad, con un personal que no las revictimice, que la sepa atender 24 horas, 7 días a la semana. Tendría que haber una fiscalía, hay que promoverlo. Sabe que desde el Ejecutivo no se puede hacer todo, pero se pueden promover con el peso que tiene la presidencia de Nicaragua por las leyes y la Constitución, una fiscalía especial y un juzgado especial que mire y trate con guantes de seda a la víctima, sobre todo a la víctima de la violencia en el femicidio o el maltrato. Creo que hay que impulsar desde los primeros años de educación, desde el kinder, primaria, secundaria, y proponer a la universidad, porque la universidad tiene que tener autonomía y cátedra libre, que se eduque en el respeto a la mujer nicaragüense, a la mujer madre, a la mujer hermana, a la mujer esposa y a la mujer hija, y a los niños y a las niñas particularmente. Es una verdadera pandemia, porque las principales violaciones y abusos vienen de la propia familia, eso lo tenemos que decir, y eso es parte de la violación o la falta de principios, falta de temor a Dios, falta de principios, que está reinando en nuestra familia. No solo el agresor no viene de Marte, el agresor está viviendo con ellas, y eso es falta de principios, y ahí tenemos que hacer una alianza con los principales líderes religiosos que marcan una pauta en este tipo de principios para que los varones tengamos un norte y también tengamos capacitaciones internacionales, pero la educación es esencial. Yo comenzaría desde los más niños hasta los más jóvenes para poder cambiar esta realidad. Gracias. Félix Maradiaga. Quiero agradecer a quien hizo la pregunta, porque ciertamente es uno de los problemas más urgentes en Nicaragua. Vengo de una organización que dedicó 16 años de su existencia al programa de prevención de violencias, al programa de nuevas masculinidades, y fuimos durante más de 15 años la organización pionera, junto a otras organizaciones que trabajamos en el consorcio de atención a la violencia de género. Y en ese sentido, las estadísticas chorrean sangre en Nicaragua. Nicaragua es el segundo país de América Latina con el mayor embarazo adolescente. Todos los años más de 1.500 niñas menores de 15 años dan a luz a consecuencia de una violación sexual. Nicaragua tiene uno de los índices más altos de violencia sexual, que es prácticamente el 12% de las mujeres, según una encuesta que hizo IEP en el año 2016, han admitido haber sido víctimas de violencia sexual. ¿Qué hacer alrededor de esto? Y voy a poner un tema sobre la mesa que para muchos es tabú, pero tenemos que establecer cero tolerancia a los abusadores, particularmente aquellos que están en posiciones de poder. ¿Cómo es posible que Nicaragua tenga a un violador sexual en el poder? Y hay que decirlo, porque cuando tenés un violador sexual en posiciones de poder, como alcalde, como diputado, como gerente general de una empresa, eso de alguna forma envía un pésimo mensaje al resto de la sociedad. Hay que romper el silencio. Mientras estamos en este debate, miles de niñas nicaragüenses son víctimas de acoso. Hay que establecer programas de prevención, las comisarías de la mujer, programas de empoderamiento económico de las mujeres, pero pasa por el cambio de cultura, pasa por establecer un programa nacional desde primer grado en adelante, pero además de eso, cero tolerancia a los abusadores. Muchísimas gracias por el tiempo récord, Félix Maradiaga. Vamos a pasar a la segunda pregunta de este tercer bloque. Ortega regresó al poder en 2007 y se penalizó el aborto en el país. ¿Qué opinan sobre el aborto en Nicaragua? Juan Sebastián Chamorro. ¿Podría repetirla, Uriel? Sí, Juan Sebastián, la pregunta es, cuando Ortega regresó al poder en 2007, se penalizó el aborto en Nicaragua.
¿Qué opinas sobre el aborto en el país? Gracias. Quiero decir que en términos personales me declaro una persona pro vida. Es importante la defensa de la vida de la madre y del hijo o la hija. Creo de que este es un tema, uno de los grandes temas que en el mundo se debaten. Yo creo de que este tipo de discusiones en este momento tienen que pasar a una discusión cuando esté establecida una democracia más madura. Yo creo de que por lo complicado del tema, por lo contradictorio y las posiciones que son y encontramos sobre este tema en particular, y veo también diversidad de opiniones sobre el tema en los movimientos de la oposición. Este es un ejemplo de las cosas que yo creo que deberían de ser abordadas en una Nicaragua democrática, donde el soberano efectivamente aborde el tema de una manera participativa, donde efectivamente se haga una discusión sobre este tema en particular. Yo creo de que en este momento llegar a discusiones ideológicas complejas como la que estamos viendo con relación al aborto ayudaría solamente a distraer la opinión hacia un tema fundamental que es ahorita la muerte que representa la dictadura en Nicaragua. Y yo creo que en este momento, precisamente, y esto siempre va a ser un tema de debate, yo creo que se deben de abordar desde un punto de vista práctico todas las diferencias que pueden haber sobre este tema de una manera democrática y darle al soberano la decisión sobre qué es la política pública más apropiada. Pero de nuevo, yo insisto que lo fundamental acá es la preservación de la vida como un elemento fundamental en toda política pública además. Muchísimas gracias a Juan Sebastián Chamorro. Miguel Mora. Yo me declaro pro vida y defensor de la familia como el núcleo esencial de la sociedad. La vida de inocentes y la familia. Esa es mi opinión y personal, como la puede manifestar cualquiera. Pero esta decisión tabú, no solo en Nicaragua, sino a nivel internacional, porque la vez pasada estaba leyendo un artículo que dice que desde que se aprobó el aborto en las principales ciudades del mundo han abortado hasta 1.400 millones de niños. Y no necesariamente por cuestiones terapéuticas, sino que por decisión de la joven o de la mujer. Yo creo que esta decisión la tiene que tomar el pueblo de Nicaragua. Y aquí no se ha hecho ninguna referéndum ni plebiscito de nada de los temas importantes del ejército. Este tema que creo que se debería dar con mucha calma y con mucha educación y preguntarle al pueblo qué piensa. No va a decidirlo un presidente o un ciudadano, cada quien tendrá su posición sobre eso. Y de una vez por todas, para ya dejar esto en claro, hay que preguntarle al pueblo. Esa es la esencia de la democracia, ese es el espíritu de la democracia, que el pueblo con sus principios que tenga, de sus creencias, su pensamiento, exprese qué es lo que quiere para Nicaragua. Y esperamos respetar en una consulta al pueblo para que este tema espinoso, no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial, pues también lo superemos aquí en nuestro pueblo. Pero no creo que sea un tema prioritario, porque estamos entrando a una restauración de la democracia, a una restitución, por ejemplo, de darle la justicia a las madres de abril, darle una atención psicológica a las mujeres que han sido afectadas en todo este tiempo. Gracias. Félix Maradiaga. En términos personales me declaro pro vida y no estoy de acuerdo en el aborto, pero además de eso, institucionalmente, la Unidad Nacional Azul y Blanco ha dicho, al igual que han coincidido mis colegas en este debate, que los problemas fundamentales de la democracia en este momento es la dictadura, es la necesidad de restablecer un sistema judicial independiente, es la necesidad de la justicia, de la memoria, de la no repetición, es la necesidad de establecer instituciones democráticas sólidas e independientes.
La Unidad Nacional tiene dentro de sus organizaciones a grupos defensores de derechos humanos de las mujeres que han señalado la importancia de colocar en la agenda nacional con mucha razón la violencia sexual en el país, el acoso hacia las mujeres, la injusticia económica hacia las mujeres, y la Unidad Nacional se declara defensora de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero en el tema específico que usted nos ha preguntado, en nuestros 20 puntos de la Unidad Nacional consideramos que ese es un tema que se debe discutir en otro momento histórico de Nicaragua, cuando tengamos democracia, cuando tengamos instituciones sólidas. Ese no es un tema que se abordará para nada en la agenda de la Unidad Nacional en los próximos años. Gracias, Félix Maradiaga. Vamos a pasar a la última pregunta de este tercer bloque. En este contexto de crisis política, la comunidad LGBTI demandan que en esa nueva Nicaragua se impulsen políticas públicas para garantizar igualdad. ¿Qué responden a ese grupo? Juan Sebastián Chamorro. Bien. Sí, la pregunta es, en este contexto de crisis sociopolítica, la comunidad LGBTI demanda que en una nueva Nicaragua se impulsen políticas públicas para garantizar la igualdad entre todas las personas sin importar su orientación sexual. ¿Qué responden a este planteamiento? Gracias, Uriel. Yo soy un defensor de los derechos humanos de las personas. Soy un firme creyente de que el Estado y la sociedad debe velar por los derechos de todas las personas. Me declaro enemigo acérrimo de cualquier tipo de discriminación basada en color, en creencia religiosa, en preferencia sexual. Yo creo de que lo más humillante que puede haber para un ser humano es que lo denigren por una condición que en realidad no tenga nada que ver con la condición humana que tiene. Decía el doctor Martin Luther King que él soñaba que un día en Estados Unidos sus hijas fueran valoradas no por el color de su piel, sino por el contenido de sus corazones. Cualquier persona que tenga preferencia, que tenga ideas religiosas, debe ser respetada, porque es un ser humano, tiene corazón y hay contenido en ese corazón. Y es aberrante que se dé cualquier tipo de discriminación. No podemos decir de que una lucha por la discriminación de un ser humano es buena y la otra es mala simplemente porque no pensamos como ellos. Discriminación es discriminación y tenemos que ser lo más fuerte posible para que no exista ningún tipo de discriminación, independientemente de que no compartamos los puntos de vista de estas personas, porque entonces ahí nos volvemos selectivos y no podemos ser selectivos en el tema de la discriminación. Tenemos que ser totalmente amplios y entender al ser humano en su integridad máxima, su respeto como persona, sus derechos y, como digo, guerra a muerte en contra de cualquier tipo de discriminación. Gracias. Juan Sebastián. Miguel, antes de que responda la pregunta, queremos aclarar que el orden en que los candidatos están respondiendo ha sido sorteado previo a este debate. Ahora sí, Miguel, te escuchamos. No se puede discriminar a nadie. No se puede discriminar a nadie. Es un derecho humano, es una opción personal. A título personal, cada quien es dueño de sus actos y responderá por sus actos, ya sea de cualquier tipo de decisión que se tome. Hay que respetar los derechos humanos y hay que ser defensor de la no discriminación de ningún tipo. Eso es un principio hasta moral intrínseco de cualquier ser humano en una democracia. Si vamos más allá y hay que cambiar la estructura de la familia, si a eso es lo que se refieren, ya es legislar en base a cambiar la conformación de familia, es igual. Hay que preguntarle al pueblo qué opina sobre esos temas y el pueblo que decida cómo definir la familia en ese aspecto. Y hay que tener un proceso de educación con sumo respeto, porque la dignidad humana está ante todo. Es amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es un principio que tenemos que respetar a toda costa. Pero sí, si se quiere trastocar o proponer algo sobre
el modo de ver la sociedad nicaragüense, la sociedad del siglo XXI, pues la decisión siempre la va a tener un pueblo, y un pueblo que tiene que tener un proceso de formación. Y el pueblo va a decidir en una consulta democrática, amplia, transparente y popular sobre este y otros temas que se han vuelto tabú y muy modernos en los últimos años a nivel mundial. Gracias, Miguel, por tu respuesta. Félix, te escuchamos. 2 minutos. La nueva Nicaragua debe ser una en donde el único color que nuestros ojos vean en términos de instituciones, de leyes, sea el azul y blanco. Es decir, la igualdad ante la ley, el pleno respeto a la dignidad de las personas, el pleno respeto a los derechos humanos. Rechazo categóricamente cualquier tipo de discriminación. En ese sentido, quiero compartir de que cuando me tocó crecer como exiliado, viví en carne propia la discriminación como exiliado, y aquellos que hemos vivido en carne propia, ser vistos como ciudadanos de segunda clase por nuestro origen nacional, creo que conocen mi vida, saben de que fui indocumentado durante mi infancia, y eso es realmente algo muy doloroso cuando al ser humano no se le evalúa por su integridad, por sus ideas, por sus aportes, por su derecho natural, sino por su origen, por su pensamiento, por su nacionalidad, por su color de piel. Por esa razón, basada en esa experiencia de discriminación que tantos miles y miles de exiliados hemos conocido, debemos recordar de que no debe haber discriminación por ningún tipo de condición, ni de clase, ni de apellido, ni de orientación sexual. En ese sentido, me declaro como una persona que se compromete a defender de que los nicaragüenses tengamos una nación, un Estado de Derecho que defienda las garantías constitucionales y los derechos humanos universales para todo nicaragüense sin ninguna excepción, donde no haya discriminación absolutamente de ningún tipo. Muchísimas gracias, Félix Maradiaga. Concluimos las preguntas en Nicaragua Debate y les damos un minuto para que envíen un mensaje a los nicaragüenses. En el mismo orden, Juan Sebastián Chamorro. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Uriel. Quiero agradecer la comparecencia también de mis hermanos de lucha, Miguel y Félix. Reitero de que esto debió haber sido algo presencial, pero Félix tiene casa por cárcel. No están las condiciones para hacer esto presencial, pero va a haber un momento en Nicaragua para que podamos tener estos debates más íntimamente y con un intercambio más cercano. Yo he querido esta noche explicarles un poco de mi experiencia como persona, porque creo yo de que este debate ayuda a que puedan encontrar de qué están hechos cada uno de los liderazgos, qué pensamos, qué queremos hacer sobre Nicaragua, cuál es nuestra experiencia. Y yo creo que este ha sido un hermoso ejemplo de democracia, de que la oposición nicaragüense está dispuesta a tener este tipo de intercambios, de hablar de temas que nos separan, que nos unen, que son controversiales y pueden ver contrastes, cosas en común, cosas en diferencia. Yo quiero decir pues de que mi experiencia del servicio público está a la orden. Reitero de que si aquí tenemos que ir con un candidato único y si el destino me elige, que así sea, muy bien. Y si no, yo voy a apoyar al candidato único con todo mi esfuerzo, con toda mi determinación para acabar con esta pesadilla que se llama la dictadura de Daniel Ortega. Así que con este mensaje positivo creo que se ha hecho una buena lección de democracia y de nuevo muchas gracias a los medios de comunicación por la realización de este debate. Miguel Mora. Yo creo que esto es una muestra de que hay de dónde y hay que seguir resistiendo, de que pese a estar bajo una bota dictatorial, criminal y grotesca, la libertad uno la lleva en el corazón, la lleva en el espíritu, se la da Dios como libre albedrío en el pensamiento. Cuando nos dijeron a nosotros, no informes, no hagas, no aceptamos la censura ni nos sometemos a ella. Quiero agradecer a Félix y a Juan Sebastián por compartir este momento, que es una muestra de que la democracia vive en nosotros, que mientras el dictador diga, ustedes no existen, ustedes no tienen derecho, ustedes los puedo echar presos a la hora que quieran, somos nosotros los que decidimos vivir en libertad. Uno tiene que
resistir a vivir y demostrar que se puede ejercer el derecho de vivir en democracia y libertad. Y soñar, claro que hay que soñar, hay que proyectar la visión. Esta democracia, estos debates, estas propuestas que se han escuchado, que estamos en consenso. Yo creo que aquí más que debate hubo un consenso. O sea, aquí hay un consenso. Yo no puedo estar en desacuerdo en casi nada de lo que Juan, Sebastián o Félix lo han hecho. Gracias. Y creo que de la misma manera. Agradezco a ustedes y a todos los que nos han seguido y ánimo, que el cambio viene. Félix Maradiaga. Antes de esta interacción tenía una llamada con una señora, Marta, probablemente nos está viendo, y la estaba escuchando sus periplos, su dolor de no poder comprarle los útiles escolares a sus niños. Previamente, antes de conversar con Marta, hablábamos con Jorlin de Yalí, que nos contaba que no pudo financiar su cosecha de frijol. Este año va a ser un año terrible para los productores de frijol del norte de Nicaragua. Conversábamos con Julio, un familiar de preso político, que nos comentaba lo que estaba pasando. Yo le digo a Marta, a Jorlin, a Julio, que vienen tiempos mejores para Nicaragua. Yo ofrezco mi corazón para este país, desde la posición que la patria, que Dios me asigne en el lugar que sea. Pero hay luz al final del túnel y toda larga trayectoria inicia con un primer paso. Y estamos dando los primeros grandes pasos para la consolidación de esa gran unidad de los nicaragüenses, la unidad de la nación nicaragüense, para romper radicalmente con el pasado, romper con los privilegios del pasado, romper con las opresiones del pasado y construir un país de oportunidades para todos sin excepción. Quiero agradecerle también a Miguel, a Juan Sebastián. Conozco personalmente la lucha que ellos han hecho. Hubiera querido tener en esta llamada también a Medardo, nuestro hermano de lucha, tener en esta llamada tal vez a George Enríquez, que también es un gran defensor de los derechos del pueblo afrodescendiente, a nuestra amiga Cristiana. A ellos les envío también un saludo y decir que sea quien sea, que Dios y la patria decida, estoy seguro que el futuro de Nicaragua está en buenas manos, porque está en manos de sus mejores hijos. Vienen tiempos mejores y no temamos ni desmayemos, porque el Señor está con nosotros. Gracias. Gracias, Félix, por tus palabras. Gracias a Juan Sebastián Chamorro, a Félix Maradiaga y Miguel Mora Barberena por acompañarnos en el primer programa de Nicaragua Debate. Gracias a todos ustedes que estuvieron conectados hasta el final, esa enorme audiencia que nos miró a través de las páginas en redes sociales de Facebook de En 100% Noticias, Despacho 505, Nicaragua Actual y La Lupa. Gracias a todos ustedes por informarse con nosotros. Uriel. Gracias, Leticia, gracias a todas las personas que se conectaron en este primer Nicaragua Debate. Ojalá no sea ni la primera ni la última y que este tipo de prácticas, y es nuestro deseo también como medio de comunicación, que se puedan continuar a lo largo de estos meses cuando más nos vayamos acercando a la fecha de las elecciones, y que este tipo de prácticas, este tipo de debates que son democráticos, que son sanos, también se puedan en un futuro próximo legalizar, de alguna manera institucionalizar, o que queden establecidos por ley en Nicaragua. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la próxima. Así es, enviamos un saludo también a todos aquellos que nos vieron a través de Twitter. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.